El conocimiento y la historia son elementos esenciales para entender el presente que transitamos. Detenerse en la reflexión de acontecimientos relevantes será parte importante para entender cómo las distintas civilizaciones han confrontado a través de la historia estos desafíos. Mi nombre es Marcelo Espinosa y los invito a escuchar la historia de enfermedades mentales. El hombre y la mujer antigua en la antigüedad atribuyeron las enfermedades mentales a un origen sobrenatural. Es por eso que utilizaban rituales y exorcismos para poder los sacerdotes o los hechiceros expulsar estos malos espíritus de las personas. Este conocimiento, esta creencia, se mantuvo en la humanidad desde los tiempos más remotos hasta la actualidad. Es así, por ejemplo, podemos recordar un triste caso que ocurrió solamente en el año 2007, acá en Wellington, donde una mujer muere ahogada mientras estaba la familia haciendo un exorcismo. Esta persona, en opinión de la familia, estaba poseída por malos espíritus y por lo tanto necesitaban extraerlos. Sus síntomas de psicosis, por ejemplo, nunca fueron discutidos con un profesional, nunca tuvo la chance de tener una segunda opinión. Entonces la familia decidió, por sus propios principios, hacer este tipo de ceremonia con tan malos resultados que no solamente esta persona muere, sino que además otras personas que estaban en la ceremonia terminaron heridas. Hay una niña de 14 años que terminó en el hospital, donde tuvo que tener cirugía para salvarle la vista, porque uno de los participantes en esta ceremonia vio en los ojos de esta niña a un demonio que pensó que era necesario eliminar y a rasguño casi le sacó los ojos. Esa es la realidad que se vive en el 2007 en Nueva Zelanda respecto de este tipo de situaciones donde la gente piensa que una enfermedad mental es de origen sobrenatural. Esto ha sido prácticamente siempre lo mismo. La sociedad siempre ha tenido, las personas con problemas mentales han sido singularizadas como diferentes al resto de la comunidad. No fue así todo el tiempo, porque en tiempo de los griegos, un tipo de nombre Hipócrates, propuso de que las enfermedades mentales no eran sobrenaturales, sino que era algo natural que le ocurría al ser humano, a las personas. Ellos hicieron mucha contribución en ese sentido. Salió otro filósofo por ahí que sugirió que tal vez influencias del medio ambiente influían en la conducta de las personas, lo cual está muy apropiado. Otro sugirió que tal vez a los enfermos mentales debieran ser tratados con cariño, con respeto, con dignidad, lo cual era muy apropiado para esta época y para la época que ellos vivían. Desgraciadamente, el Imperio Romano lo mismo. Muchos doctores, médicos griegos se fueron a trabajar al Imperio Romano cuando Roma está en su cúspide. Por ejemplo, el doctor Galeno fue el que propone que las enfermedades mentales eran orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas son las que son producidas por el mismo ser humano, son su propia culpa, básicamente. Enfermedades mentales asociadas con adicciones, alcoholismo, ese tipo de cosas, ¿no? Donde la responsabilidad principal es del paciente. Hay otras enfermedades mentales que no son responsabilidad del paciente, ocurren espontáneamente, que son no orgánicas, ¿no? Y estamos hablando de depresión, ese tipo de cosas. Desafortunadamente, con la caída del Imperio Romano y Europa verse sumergida en el oscurantismo de la Edad Media, todas estas ideas, estos principios científicos, humanísticos que caracterizaban estas sociedades greco-romanas, se pierde, desapareció. Solamente los árabes mantienen esos principios y es por eso que el primer hospital psiquiátrico en el mundo se abre en el año 707 de nuestra era en Damasco.
En Europa, mientras tanto, durante la Edad Media, el progreso para conocer y tratar las enfermedades mentales se estancó principalmente. Esto porque la gente creía y asumía como verdad de que las enfermedades mentales eran el resultado del pecado, de un castigo divino, o que las personas estaban poseídas por un demonio. Por lo tanto, el tratamiento era rudo, era duro, consistía en castigos corporales, ayunos, penitencias, más exorcismo y cosas por el estilo, ¿no? La actitud general de la población era de muy poca tolerancia con la gente con enfermedades mentales, y cuando eh, la Inquisición se impone en diferentes países, se encargó también de eliminar a personas con enfermedades mentales. Esto porque se consideraba que sus síntomas eran clara evidencia de la presencia del demonio. Había muy poco cariño, cuidado, atención a los enfermos mentales en Europa en aquella época. No habían servicios sanitarios, lo cual contrasta con la forma en que eran tratados los enfermos mentales en América. Nuestros antepasados, por ejemplo, los mayas. Los mayas trataban a la locura y la demencia. Tenían adivinos, brujos, hechiceros, chamanes, y practicaban medicina y terapeutia. Estos interrogaban al paciente, lo auscultaban, les daban un diagnóstico, y si tenían necesidad de hacer cirugía, hacían cirugía, o también algunas intervenciones terapéuticas muy sofisticadas. Los aztecas, por ejemplo, tenían al lector de destinos. Este era un señor, un anciano, que era conocedor de los calendarios y tenía la capacidad de pronosticar. Interpretaba lo que ocurría y era una persona que daba consejo a las personas con trastornos mentales. Tenían un gran arsenal de remedios para atender a estos pacientes. Habían hongos, mezcal, peyote, pulque, tabaco, resinas, hierbas, ungüentos, saumerios, de todo. Pero cuando llegan los invasores españoles, esto todo se acaba. Obviamente que ellos imponen la costumbre de la época en España, que era nuevamente la Inquisición. En tiempos modernos, estamos hablando del siglo XX, el progreso ha sido lento y también muchas veces controversial. Sin duda que personas como Sigmund Freud cooperaron para entender mejor la naturaleza de estas enfermedades y poder comprender mejor lo que ocurría a las personas que sufren estas enfermedades. Sin duda, la Organización Mundial de la Salud reconoce que hay cerca de 400 distintos tipos de enfermedades o trastornos mentales. Entonces, cuando se logra hacer una clasificación más eh, clara, se puede conocer mejor las enfermedades. Aparte de eso, que se clasificaron mejor las enfermedades, se descubrieron remedios y además inventaron unas técnicas de terapia mejor. Obviamente esto ayudó a paliar el sufrimiento de estos pacientes. En la década de los 40, en la época de los 50, estuvo muy de moda ciertos tratamientos que ayudaron no solamente a darles un poquito más de castigo corporal, pero sino también un poquito más de vejaciones a estos pacientes, porque los tratamientos de la época eran muy controvertidos. Por ejemplo, existía la coma inducida con insulina, las lobotomías y los electric shocks. Con la Con la técnica de poner al paciente en un estado de coma inducido by administrándole largas cantidades de insulina, los doctores pensaban de que una vez que el paciente estaba en coma, cuando despertara de la coma iba a reiniciar los procesos mentales en una situación de salud, lo cual nunca ocurrió. Y muchos pacientes murieron porque tener una coma diabética inducida por insulina es muy peligroso. Muchos pacientes murieron. Por eso después dejaron de usar esa técnica. La otra era la lobotomía. Las lobotomies era una técnica que los psiquiatras
tratando de imitar a sus colegas médicos que trabajaban en cardiología o ortopedia, que hacían cirugías. Ellos también entonces decidieron en un momento determinado que los pacientes psiquiátricos también necesitaban cirugía y empezaron a hacer este tipo de cirugía, que era remover parte del cerebro para mejorar la conducta de los pacientes. Again, de nuevo, esta técnica no resultó y ya no se practica. Y por último, la otra técnica que se utilizó mucho fue los electroconvulsiones, las electroconvulsiones, que esta terapia era dada a los pacientes con una máquina que les daba un shock eléctrico al cerebro. Era un poco el mismo principio de las comas con insulina. Al darle un shock eléctrico al cerebro, se suponía que iba a reiniciarse, a empezar de cero. Era como el restart button de una computadora. En algunos casos tuvieron resultados positivos, en otros definitivamente no. Por lo tanto, esa técnica aún existe, todavía se utiliza, con la diferencia de que ahora hay un protocolo que determina que el paciente tiene que ser sedado, full anestesia, para no sentir el dolor asociado con la electricidad. Porque cuando esta técnica se empezó a utilizar en los 50, no existían esos protocolos y se hacían sin ningún tipo de precaución para prevenir el dolor asociado con la electricidad. Después de todas estas épocas de tratamientos que no funcionaron, decidieron no continuar en ese camino. Después de la Segunda Guerra Mundial, los grandes manicomios que existían desaparecen. Se empieza a hablar de que los pacientes tienen que vivir una vida más simple, más sencilla, más en contacto con la comunidad, no en manicomios inmensos, amurallados y todo eso. Entonces empiezan a abrir villas que están al lado de campos donde los pacientes podían vivir y además trabajar en el campo, produciendo frutos, trabajando, era parte de la rehabilitación. Este principio obviamente era muy moderno en la época cuando se empezó a utilizar, pero también tuvo malos resultados en algunos casos. En Nueva Zelanda específicamente podemos mencionar el caso de el Lake Alice Psychiatric Hospital, que está cerca de Wanganui. En este lugar era un hospital para adultos, pero también habían jóvenes que necesitaban atención mental y no habían hospitales para ellos. Entonces los empezaron a enviar a este hospital que en un momento determinado decidieron abrir una unidad especial para los adolescentes. Y a cargo de esto estaba un psiquiatra. Desgraciadamente, para todos los chicos que llegaron a esa unidad, años después, los pacientes denunciaron abusos, violaciones y maltratos que incluían la aplicación de terapia electroconvulsiva e inyecciones de paraldehyde, que es un anestético que produce mucho dolor. Y estas inyecciones se las daban a los niños como castigo. Y las electroconvulsiones eran con el propósito de tratar de cambiarles la actitud, la personalidad, porque eran niños rebeldes, eran niños con problemas. El 99% de ellos venían de hogares rotos, habían sufrido abuso físico, sexual, psicológico, estaban convertidos en un problema para la sociedad, obviamente. No tenían qué hacer con ellos. Entonces, una manera de solucionar el problema que significaban estos adolescentes fue enviarlos a una unidad psiquiátrica de este hospital donde recibieron este tratamiento brutal, que significó que en el año 2000 me parece que fue, el gobierno les pidió disculpas por el tratamiento que recibieron y les dio una compensación de más de 10 millones de dólares, que fue para la risa porque en realidad no cubre nada. En todo caso, estos fueron pacientes de esta unidad que ahora son adultos y que cuentan su historia y que fueron víctimas en este hospital psiquiátrico de la brutalidad del staff, especialmente el director, que es un doctor que actualmente vive
en Australia, tiene 92 años y la justicia decidió que estaba muy viejo para enfrentar cargos por lo que hizo en los años 70 contra todos estos jóvenes. La salud mental de la población en general se ha ido deteriorando a raíz de la crisis sanitaria que significaba el coronavirus, los variantes del coronavirus, la incertidumbre, la ansiedad, el quiebre de los círculos sociales que nosotros tenemos acceso todos los días, nos afecta a todos. Cuando se levantaron las cuarentenas, las listas de espera para el especialista eran muy grandes. La crisis en la salud mental acá en Nueva Zelanda ha sido crónica. Se ha escuchado de que no hay recursos suficientes, no hay establecimientos suficientes, no hay profesionales suficientes. Yo lo estaba escuchando eso por 20 o 30 años ya. Si eres un adolescente y quieres tener acceso a los especialistas y vives en Taranaki, vas a tener que esperar 2 meses. Eso es lo que te dicen las estadísticas actuales. Por suerte, si vives en Auckland, vas a esperar solamente 1 mes. ¿Ya? Pero en el noviembre del año 2020 habían 240 adultos esperando ver un psiquiatra en Auckland. Estamos al borde de una crisis sin evidencia. La salud mental es el paciente pobre de la salud pública. Nosotros, los emigrantes y refugiados, estamos especialmente a riesgo de quebrantar nuestra salud mental. Estamos desarraigados, sufrimos racismo, sufrimos un choque cultural. Esos son algunos de los factores que, unidos a adicciones u otras ansiedades, podrían dificultar nuestra vida. Por lo tanto, el consejo es: la mejor medicina es la prevención. Hay que tratar de no ir a estos servicios. Y para eso, muy fácil. Hay que mantenerse activo, hay que ejercitar regularmente, consumir alimentos sanos. Y no solamente consumir los alimentos sanos, sino que cocinarlos de manera sana. Lo otro es mantener la higiene, darle tiempo al descanso, tener un hobby en el cual entretenerse, porque la vida no es solamente trabajar, 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 o preocuparse de la familia, preocuparse de la familia, preocuparse de la familia. Hay otras cosas que también podemos hacer en beneficio de nosotros mismos. Hay que establecer las prioridades en la vida. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Es importante acumular cosas materiales o satisfacer las necesidades de compartir con mi familia, mis amigos, etcétera, etcétera? Hay que mantener los contactos sociales, sin duda. La pandemia ha sido un enemigo de eso, pero hay que buscar la forma. Hay maneras. La Internet nos da la alternativa de mantener contacto con nuestros amigos familiares y eso es una forma de prevenir, de evitar tener que enfrentarnos algún día a estos servicios que están siempre en crisis y que no todo el tiempo proveen las respuestas que los pacientes buscan. Esto fue la historia de enfermedades mentales. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Escuchaste La Historia de, un podcast original de Alac Inc. con Marcelo Espinosa en la locución. Si te gustó, síguenos con la opción seguir para recibir notificación del próximo episodio. La Historia de es producción ejecutiva de Esteban Espinosa, dirección Sebastián Vidal Bustamante, postproducción Son Audiovisual. Grabado en los estudios de Alac Inc., Biblioteca Letras Latinas, La Historia de agradece a Mirta Álvarez y al team de Alac Inc. Todas las opiniones vertidas en este podcast son exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten. Para más información acerca de los contenidos que Alac Inc. realiza, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Alac Inc. Aotearoa Latin American Community. Nos vemos en la próxima.